Notimundo Estelar. Información inmediata. El gobierno ha declarado la emergencia al sector eléctrico ante los primeros signos de estiaje en el país. La crisis eléctrica se viene. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. En los estudios de FM Mundo estamos con el ingeniero Roberto Aspiazo, presidente ejecutivo de la Cámara de Energía del Ecuador, para hablar sobre esta declaratoria de emergencia, cuáles son las consecuencias y también lo que se advierte de alguna forma es la posible llegada de los apagones. Roberto, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Un gusto y un saludo a los radioescuchas. Se viene la crisis, parece que no se ha logrado todos los planes de contingencia que se esperaba, se logran en estos meses. Se ha hecho algunos intentos con la contratación de la barcaza, también generadores eléctricos en tierra, pero no se cumple o no se logrará cumplir con el déficit. El problema es que el estiaje se ha adelantado de manera tal de que eso pone en alerta los reservorios de agua de las centrales hidroeléctricas, principalmente al sur del Ecuador, y desde luego eso preocupa, más allá de que los niveles de embalse en este momento se mantienen altos, pero resulta que el estiaje se ha anticipado, entonces hay toda una situación que complica el escenario, porque sabemos bien que hay un déficit estimado desde la crisis energética de abril en el orden de 1080 megavatios para hablar de potencia, y desde luego hemos contratado recientemente 341 megavatios, pero nos falta bastante para suplir ese déficit. Desde luego siempre hay la expectativa y últimamente Colombia nos ha continuado vendiendo energía en el orden de 450 megavatios, esa es la capacidad que tienen las líneas de transmisión y claro, uno se pregunta, ¿y si se repite lo que sucedió ya en abril, que debido a las propias necesidades que tiene Colombia no nos puede vender energía? Ahí hay desde luego un potencial déficit importante que en este momento no tenemos cómo suplirlo, a consecuencia de lo cual ya el gobierno a través del Ministerio de Energía y Minas está anunciando un nuevo paquete de contratación de energía termoeléctrica. Y un poco volviendo a la parte inicial, ¿no han sido entonces suficientes o no serán suficientes? No son suficientes. Nos quedamos cortos, es cuestión de hacer la sumatoria. 341 megavatios contratados, un déficit potencial de 1080 megavatios de acuerdo al SENACE, ahí hay un boquete. Desde luego, hay la posibilidad de contratar con los colombianos, pero yo creo que tenemos que apuntar a tener un parque termoeléctrico más fuerte, porque en lo que eso se refiere también hay un problema relacionado al hecho de que, de acuerdo a un informe reciente también de las instituciones del sector público, la capacidad de generación termoeléctrica nominal está alrededor de 2.550 megavatios. Pero hay 856 megavatios que no están disponibles por la obsolescencia de las plantas de generación o por la falta de mantenimiento, y desde luego hoy por hoy se está obrando con urgencia para tratar de habilitarlas para desde luego hacer frente a esta situación contingente que sin duda es muy preocupante. Si usted me pregunta a mí, ¿va a haber apagones? Lo más probable sí, es que haya apagones y veamos qué tan rápido podemos responder, pero también decirles que la respuesta no es lo ideal. Por ejemplo, traer la barcaza cuesta como 140 millones de dólares, va a aportar 110 megavatios al parque de generación, pero evidentemente, considerando que el megavatio vale aproximadamente $1 millón, esa infraestructura que después de año y medio se va a retirar, pues frente al gasto que se va a realizar, bien podría quedar para servir como potencia de base para la generación sin que se vaya a otro lado. Esa es un poco la reflexión en cuanto al tema de la barcaza, que sé que es controvertido, pero por otra parte no hay otra opción, hay que entenderlo de esa manera. ¿Y esta declaratoria de emergencia en qué ayudará en este escenario, tomando en cuenta que ya se ha intentado con el tema de la barcaza, falta también la generación de los generadores en tierra que se han contratado, 4 de lo que se sabe, pero si no hay tampoco una opción de dónde echar mano, Colombia también muy seguramente atravesará por la misma situación y nos reduce la cantidad de venta de energía. ¿Para qué la emergencia? ¿Cuál es o sea, no hay respuestas fáciles, ¿no? Desde luego, por ejemplo, hay la opción de habilitar 183 megavatios
en Termomachala. Pero resulta de que no tenemos facilidades portuarias para importar gas natural porque esas unidades están previstas que funcionen con ese combustible, porque cuando se hizo el desarrollo del Campo Amistad durante el correísmo fue una especie de clúster, de paquete, que incluía perforaciones adicionales en el Campo Amistad que se suponía iban a elevar la producción a 100 millones de pies cúbicos al día, y resulta que hoy día lo que estamos produciendo es 20 millones de pies cúbicos y la capacidad de producción es insuficiente para abastecer debidamente a Termomachala. ¿No requiere entonces ahí una inversión mayor quizá Petroecuador para poder No, Petroecuador no está en capacidad de hacer esa inversión. La idea del gobierno es que Petroecuador vaya progresivamente entregando los distintos campos que tiene, que no los puede operar debidamente porque no tiene la capacidad de inversión. Ese es el problema de fondo. Y finalmente, la mayor parte de los bloques son bloques ya viejos, es decir, hay que hacerles workover o en definitiva mejoramiento de los pozos para sostener la producción, porque hay una declinación natural promedio que depende del campo, pero puede estar en rangos de 8 o 20% anual, tanto como eso. Entonces, hay un inconveniente mayor en lo que eso se refiere, y la política pública tiene que caminar en la dirección que esos bloques sean licitados por el Ministerio de Energía y Minas una vez que Petroecuador se los devuelva. Es decir, hay que dar ese paso desde el punto de vista de la formalidad jurídica. ¿Y eso será necesariamente una solución de mediano plazo, sino largo? No, yo pensaría que hay que obrar con prontitud. De hecho, para efectos de tratar de incrementar la producción petrolera, es fundamental también licitar los 11 bloques que hay en el offshore ecuatoriano, que ya quedaron delimitados durante el anterior gobierno. Igualmente, el paquete, más o menos de igual número de bloques, en el suroriente, en donde hay expectativas satisfactorias desde el punto de vista de poder incrementar una producción que desde un tope de 559.000 barriles hace 10 años ha tenido una progresiva declinación hasta los 480.000 que tenemos actualmente, con la expectativa ciertamente contraproducente, negativa, de que se supone que el campo ITT en algún momento va a ser apagado, y de una manera u otra el promedio del año pasado fue de más de 57.000 barriles por día promedio. Y en lo que va del año, hablando de la presente fecha, en la actualidad está produciendo poco más de 50.000, básicamente porque Petroecuador ya prácticamente no viene haciendo nada, ha retirado las torres de perforación y naturalmente en consecuencia la producción ha empezado lentamente a disminuir, lo cual es preocupante desde el punto de vista de que es el único campo nuevo propiamente que tiene el país y donde los pozos funcionan, muchos de ellos, de las 12 plataformas, por presión primaria. Es decir, no es fácil apagar. Entonces ahí nos planteamos el dilema si va a haber o no el apagón del campo el 31 de agosto, lo cual es imposible. ¿Usted cree que no? No es factible. Esto no se trata de apagar un switch de luz, es bastante más complejo. Entonces está tratando de explicar que hay pozos en producción con presión que viene del subsuelo, desde luego, y eso determina que su apagado sea pues algo que tiene su complicación e igualmente puede producir desastres ambientales. Entonces, es un tema que tiene que manejarse en un horizonte de tiempo distinto. Usted recordará, en algún momento el gobierno a inicios del presente año habló de una moratoria de 3 años. Los informes internos que entendemos han venido elaborando Petroecuador, el Ministerio de Energía y Minas, apuntan a tanto como 5 años. No hay normativa para levantar campos petroleros en este país. Es decir, usted tendría que reformar formalmente la Ley Orgánica de Hidrocarburos, el Código Orgánico Ambiental. Ni siquiera tiene reglamentos, es decir, no tiene normativa secundaria tampoco. Usted tiene que llevar adelante, Fausto, un proceso de licenciamiento ambiental para desmontar el campo, y va a requerir licencia previa, y ahí va a tener un problema con las 7 comunidades indígenas quechuas y guaraníes que están en la zona y que trabajan básicamente con Petroecuador en el desarrollo del campo.
Ahora bien, respecto, por ejemplo, de los planteamientos desde el gobierno, en algún momento nos dijo acá en este noticiero el gerente de SELEC, Fabián Calero, que se pedirá también el aporte del sector privado, es decir, que ciertos sectores puedan generar su propia energía. No obstante, esto no será tampoco suficiente para... si bien se mermará un poco la... Hay que avanzar en esa dirección, pero usted está consciente que el modelo actual es sumamente estatista y burocrático, consecuencia de la Constitución de Montecristi, donde solo por excepción se puede delegar este servicio público a la empresa privada. Entonces, eso no deja de ser una limitante, porque hay toda una cultura en lo que tiene que ver con la gestión de la institucionalidad pública que está alineada con esta posición. Y si bien las autoridades actuales tienen otra mentalidad y quieren empujar el avance hacia un modelo, yo diría, intermedio, que no sea totalmente liberado, pero definitivamente tenemos que caminar en esa dirección, porque de otra manera vamos a continuar con una grave crisis energética en el mediano plazo. Es decir, no lo vamos a resolver de la noche a la mañana, y yo creo que es importante entregar ese mensaje. Hay que tomar conciencia acerca de eso, pero desde luego se va a solucionar en la medida que haya capacidad, que la inversión privada llegue y desarrolle proyectos de distinta naturaleza. Mire, de acuerdo a un estudio que se hizo recientemente, la capacidad de generación hidroeléctrica del país es de casi 25.000 megavatios de potencia. Imagínense usted, en la actualidad lo que tenemos, lo que tiene que ver con generación hidroeléctrica desarrollada ya, está en el orden de 5.700 megavatios, ¿no? Es decir, la capacidad... Es decir, hay una capacidad suficiente para crecer y para desarrollar nuevos proyectos, y desde luego si uno considera otras opciones como pueden ser proyectos fotovoltaicos, ahí hay un potencial de 1.000 megavatios, o si es geotérmico, 900 megavatios. Es decir, el país puede encontrar salidas, pero con un estado quebrado como estamos en este momento y sin posibilidad de inversión por parte del gobierno, desde luego, pues hay que mirar al sector privado donde sí hay esa capacidad. Es complicada la situación también para el Estado como tal, en este caso para el gobierno, tomando en cuenta los precios en los cuales, por ejemplo, se logra importar la energía de Colombia, el precio, el costo de la producción, en el caso de la barcaza, en el caso de los generadores, es mucho más alto de lo que podría generar. Es más alto, pero no tan alto como a veces se dice. De acuerdo a un reciente informe de SENACE que tuve oportunidad de leer, el promedio de compra a Colombia es de 20 centavos de dólar el kilovatio hora, porque son compras que se hacen spot, porque Colombia, a diferencia de Ecuador, es un mercado abierto. Es decir, uno compra energía como usted va a la bolsa de valores a comprar acciones, y se compra y vende todos los días capacidades de carga, de consumo. Y desde luego ellos atravesaron una grave crisis energética que duró 10 meses en el año 1992, cuando ellos tenían un esquema de modelo estatista muy parecido al actual de 2024 en Ecuador. Pero a raíz de esa experiencia le dieron un vuelco, lo cambiaron radicalmente, y desde luego su esquema está funcionando mucho mejor que el de nosotros. Imagínense, en la última emergencia que ellos tuvieron, simultánea a la nuestra de abril pasado, ellos llegaron a generar el 48% de su necesidad con parque termoeléctrico, y fundamentalmente a gas natural. 52% desde luego, es muy parecido el esquema. Pero hay la capacidad para lograr el mantenimiento de todos los generadores en nuestro país, tomando en cuenta que ese es uno de los principales problemas que incluso se presentaron desde el gobierno anterior, la falta de mantenimiento de las generadores. Es uno de los problemas, pero creo que hay que trabajar en la dirección de cambiar cierta normativa. Actualmente se está trabajando en la reforma de lo que llaman generación distribuida hasta 10 megavatios de proyectos que no están contemplados en el plan maestro de electrificación. Eso es lo que está en la ley, pero no debería ser así. Debería ser un esquema mucho más abierto. También están buscando la convergencia del modelo que tienen actualmente de lo que llaman autoconsumo hasta 2 megavatios para hacerlo converger con este límite de los 10 megavatios, que creo que va a ser una ayuda importante de cara al futuro respecto a tener mayor capacidad de generación en el país. Así que
hay una dinámica en lo que tiene que ver con la reforma normativa. Es una pena que se haya perdido la oportunidad con la ley de eficiencia energética de inicios de este año. Pero, por ejemplo, hay algunos aspectos interesantes, porque finalmente ya se han establecido bases para el sinceramiento de las tarifas, porque hasta hace poco se manejaba un esquema de que el promedio de que se cobra por parte de las distribuidoras es de apenas 9 centavos de dólar frente a un costo real que considera también las inversiones realizadas de 15.5 centavos, pero ya se está haciendo un nuevo estudio, un alcance a ese costo, y resulta que el costo es más bajo, es poco más de 11 centavos de dólar, de modo tal que el subsidio es bastante menos de lo que se suponía originalmente. La factura total de energía eléctrica en el país al año por parte de las distribuidoras, para tener un referente, es poco más de 2.300 millones de dólares. Y lo que se calcula que es el costo real, considerando también el factor de subsidio a los combustibles, diésel y fuel oil, está en el orden de unos 3.100, 3.200 millones de dólares. O sea que hay un subsidio estimado en el orden de 700 millones de dólares, que evidentemente es un problema que hay que corregir en algún momento, abriendo un poco la participación del mercado en la empresa privada. Es decir, ¿por qué no hay la posibilidad de que el esquema que actualmente se tiene para lo que se llama autogeneración de hasta 100 megavatios, principalmente proyectos se abra un poco más a otros sectores? Se abra más, porque en la actualidad no hay sino una capacidad limitada de aproximadamente unos 300 megavatios. En lo que eso se refiere, pues podría ser mucho más. De eso se trata. Y de eso se trata. Evidentemente también no son optimistas necesariamente los análisis que se han hecho respecto de lo que se viene. Los apagones siempre, al menos de momento, están allí frente a la crisis que estamos atravesando, crisis energética. Nos está ayudando Colombia ahora, porque hemos venido comprando energía en la medida que lo necesitamos, porque como le decía al inicio de la entrevista, hay que comenzar a jugar estratégicamente con los niveles de embalse. Los niveles de embalse están altos, pero no son sostenibles hasta final de año. Claro. Es decir, nos va a faltar energía y naturalmente tenemos que fortalecer el parque termoeléctrico, porque el hidroeléctrico en medio del estiaje no va a tener capacidad suficiente. Y sabemos bien que el potencial hidroeléctrico está básicamente en proyectos que dan a la cuenca amazónica, el 87% del total, y apenas 13% en lo que corresponde a la costa del Pacífico, que sabemos bien tienen distintos microclimas. Y allí dependemos de eso. En todo caso, ingeniero, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Un gusto y un saludo a todos los radioescuchas nuevamente. Gracias nuevamente. El ingeniero Roberto Aspiazu, presidente del Ejecutivo de la Cámara de Energía del Ecuador, hablando sobre la declaratoria de emergencia al sector eléctrico. Una de las opciones, lamentablemente, es que lleguen los apagones, al menos de acuerdo a la situación como está hoy en día. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis.